Hola a todos y bienvenidos a Sin Peros. Soy Luis López, coach de negocios. Este podcast está dedicado a empresarios y emprendedores con historias de éxito que inspiran. En Sin Peros exploramos los triunfos, luchas y lecciones detrás del éxito. Aquí valoramos cada logro y obstáculo superado. Prepárate para historias auténticas que no solo motivan, sino que transforman. Este es tu espacio para lograr tus metas sin peros, combinando la pasión por compartir conocimiento y experiencias. Empecemos este viaje juntos, sin peros. Bienvenidos a Sin Peros, el podcast donde se revelan los éxitos que no se dicen. Estoy súper emocionado porque en nuestro primer episodio tenemos un invitado de lujo, exclusivo para el día de hoy. Una persona experto en liderazgo y desarrollo personal. Quédate porque te va a reventar la cabeza el día de hoy. Te vas a llevar información valiosa y nos va a revelar historias de cómo llegar al éxito, con todos los desafíos, las adversidades que él nos va a contar. Y te voy a contar más de su trayectoria, nada más para que sepas quién es la persona que tenemos invitado el día de hoy. Es doctor en liderazgo de la Organización Mundial de Líderes con reconocimiento en la ONU. Tiene maestría en coaching integral organizacional, ingeniero civil y licenciado en pedagogía y coaching. Certificaciones internacionales en coaching ontológico, en coaching sistémico, en liderazgo con John Maxwell, coaching para equipos de alto rendimiento, coaching ejecutivo, neuroventas, y es miembro fundador de John Maxwell en español. Su trayectoria como mentor y consultor empresarial incluye empresas importantes internacionalmente, en donde ha aportado a sus líderes y sus equipos de trabajo, como por ejemplo en Bimbo, en Mercedes-Benz, en Sura, en Roche, en Daimler, Reina Madre, Panasonic, Pemex, Toshiba, Ford Internacional, Toyota, en Grupo Carso y Telmes, entre otras. Ha sido coach personal de múltiples CEOs, director de empresarios, altos ejecutivos, entrenador de profesionales y jugadores también profesionales de diversos deportes. Paralelamente, ha cambiado su pasión por el deporte, siendo director head coach por 30 años en equipos profesionales, Universidad de Fútbol Americano como los Gallos Negros de Querétaro, Osos de Toluca, Borregos del TEC de Monterrey, Campus Toluca y también en Campus Estados de México, de los Linces de la Universidad del Valle de México y de los Potros Salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México, logrando ser el entrenador en jefe en diversas selecciones nacionales del mismo deporte. Ha impartido clases, conferencias y diplomados en la universidad como la Universidad Iberoamericana, en la Universidad de las Américas, en el TEC de Monterrey, Universidad del Valle de México y en la Universidad Isidro Fabela y en la UAM, entre otras. Y como cereza del pastel, es autor de libro de liderazgo que se ha colocado como bestseller y su libro se llama Líderes de éxito que inspiran. Sin más preámbulos, les quiero presentar a Juan Carlos Maya, nuestro coach Maya. Coach, bienvenido. Muchas gracias, Luis. De verdad que estoy muy agradecido contigo porque me permites compartir contigo en este primer episodio de tu podcast. Y primero te voy a felicitar por el nombre, Sin Peros. Qué importante es esto para cualquier persona, organización, no tener excusas, ¿no? La verdad es que cogiste un nombre extraordinario y bueno, pues aquí estamos listos para empezar. Súper bien, coach. Quiero preguntarte lo siguiente. ¿Qué emoción te provoca al ver toda esta trayectoria? Pues me sentí viejo ahorita que estaba yo recordando, que estaba yo viendo cada vez. Sí, he recorrido mundo, la verdad es que sí. Soy una persona que, bueno, he recorrido mucho porque nunca miro para atrás. Es una virtud o tal vez sea un defecto para algunos, ¿no? Pero para mí es una virtud siempre estar enfocado en lo que sigue, en lo que sigue, en lo que sigue y cuando te das cuenta, pues hemos recorrido mucho y a veces es necesario, como todo en la vida, a veces pararte un poquito y disfrutar el paisaje, ¿no? Entonces, ahorita que te escuchaba yo leerlo, dije, lo estaba yo disfrutando. Claro, qué bueno. ¿Cuántos años de trayectoria? Todos, Luis. Todos. Todos, porque te podría decir ahorita tranquilamente de mi trayectoria como líder específicamente, yo creo que más de 40 años, ¿no? Más de 40 años como líder de
equipos deportivos, de organizaciones, de empresas, de líder de líderes. Líder de líderes, súper. ¿Pero qué es el liderazgo, coach? Bueno, hay muchas definiciones de liderazgo, ¿no? Hay definiciones, me encanta, por ejemplo, la definición de Eisenhower, un expresidente de los Estados Unidos, donde él dice, el liderazgo es el arte de hacer que las personas hagan las cosas que tú necesitas hacer, pero porque ellos la quieren hacer. Y esa definición me encanta, porque realmente todos sabemos que en los equipos luego tenemos cosas que hacer, pero el verdadero arte está en el cómo. Y cuando a mí me preguntan personalmente, me dicen la definición del coach Maya, yo digo, el liderazgo es una forma de pensar. Y una forma de pensar, ¿por qué digo una forma de pensar? Porque para mí el liderazgo es una posición de servicio, es una oportunidad de trascender en la vida de otras personas. Y eso hace un enfoque totalmente diferente a las cosas. Uno de los grandes errores que vemos hoy en cualquier organización, tanto deportiva como corporativa, vemos cómo las personas se suben a su ladrillito, ¿no? Y se enfocan al management, que lo confunden mucho, y se enfocan en la parte de enfocarse en el resultado, estar sentados en el resultado, ¿no? Y un líder se enfoca en las personas. ¿Cómo se logra? El liderazgo, la verdad es que es un proceso muy grande, hay que aprender muchísimas cosas, ¿no? Yo, la verdad es que pues más de 40 años inmerso en esto y sigo aprendiendo, me doy cuenta que cada vez sé menos, ¿no? Que hay muchísimo que aprender, pero realmente es un proceso donde es necesario adquirir conocimiento y el conocimiento llevarlo a la práctica. Solamente llevando a la práctica es la manera en que el cuerpo es el subconsciente, puede generar aprendizaje. Y solamente generándote aprendizaje podrás ir a otro nivel. Si no aprendes, siempre vas a pensar de la misma manera, tomar las mismas decisiones y vas a obtener los mismos resultados. Por eso es tan importante el aprendizaje y pocas personas hablan de esto y lo ven realmente con la profundidad que es necesario. ¿Qué necesitamos hacer, coach, para entrar en ese proceso de liderazgo? Primero, hacer conciencia. O sea, todo cambio para mí, lo importante es hacer conciencia, ¿no? Conciencia de darnos cuenta los resultados que tenemos hoy en la vida, que revisemos los hábitos que tenemos, ¿sí? Los hábitos es aquello que hago repetidamente durante mi vida, lo estoy haciendo todo el tiempo, lo estoy repitiendo, se vuelve un hábito, y siempre un hábito pues va a ser un destino. O sea, hoy vemos cómo hay personas con sobrepeso y no se dan cuenta que son producto de sus pensamientos, de sus formas de comer, de hacer. Si hoy traigo dinero, no traigo dinero en la bolsa, pues también es producto de mis hábitos. Entonces, bueno, ¿dónde empieza contestando tu pregunta? Pues haciendo conciencia. ¿A qué edad iniciamos con el tema del liderazgo? Pues lo debemos experimentar. Para mí el momento más importante que lo debemos experimentar como ser humano es en el hogar, ¿sí? Okay. Para mí esto es un tema importantísimo, por eso mi especialidad o lo que busco es el liderazgo, ¿no? Hoy tenemos problemas en la sociedad, los problemas que tenemos, esa contaminación que tenemos dentro de nuestra sociedad, de nuestro país, son producto de la falta de interés de los padres de familia en su hogar. El padre de familia es el líder, ¿sí? Y entonces si nos vamos, como bien lo dice Joseph Maxwell, ¿no? Todo sube o todo baja por el liderazgo. En una familia se vuelve exitosa a través de las acciones de los hijos por el líder, por las capacidades y las competencias del líder. Y desde ahí empieza todo el proceso. Todo comienza en la casa. Entonces los niños pues no aprenden de lo que el papá dice, haz tu tarea, o sea, aprenden de lo que ven del papá, de los hábitos del papá. Claro. ¿Cómo empezar con ese proceso de liderazgo como papá? ¿Qué tenemos que hacer? Específicamente en el proceso de los papás, si lo tomamos desde el lado de, como te mencionaba, de hacer conciencia, lo primero que tenemos que es darnos cuenta y profundizar y reflexionar la responsabilidad que tenemos en un hijo. O sea, un hijo, cuando naces, un hijo es como un libro en blanco, ¿sí? Donde tú le vas a escribir las primeras páginas. Este es el hijo de Juanito, cuyo papá es deportista. Ya estás escribiendo las primeras páginas. El niño ya está viendo el deporte, está apareciendo en su vida el deporte. Pero hay historias donde dice el hijo de Pedro, cuyo papá es alcohólico, ¿no? Cuando tiene problemas de esto, etcétera, etcétera. El papá no es aceptado, pues el niño lo está viendo. Y eso afecta en sus pensamientos y lógicamente va a afectar en sus emociones. Y recordemos que los seres humanos somos emocionales, somos lingüísticos,
¿sí? Y así es como vamos creando nuestra vida, a través de lo que sentimos, y lo que sentimos lo vamos creando a través de lo que pensamos. Claro. ¿Se puede modificar el liderazgo ya a la edad que tenemos? Claro. ¿O es un liderazgo que ya no se puede modificar en el camino? No, claro que sí, pero para modificarlo tienes que hacer conciencia de ti mismo y darte cuenta cómo son tus resultados. A la hora que tú ves resultados en tu vida, cosas que repetidamente no avanzas, pues atrás de eso hay una creencia que se vuelve limitante, una creencia que te hace pensar de alguna forma y te hace ir a la acción de una manera errónea y obtienes el mismo resultado, ¿sí? Y eso se llama una creencia limitante. Y siempre que hay algo que tú mires alrededor de tu vida y veas que no avanzas, yo les digo muchas veces, ¿no? Se tienen que buscar un coach bueno, alguien que les ayude, y pues el coaching es acción, es cambio. El país, ¿qué piensas del país, el liderazgo que existe? Pues mira, hablando por ejemplo, del país, pues me voy a enfocar, por ejemplo, en la parte de, como lo dice el Foro Económico Mundial, ¿no? El Foro Económico Mundial, en uno de sus foros, menciona de que hay 5 macrotendencias en el mundo, ¿no? Y la quinta, me voy a enfocar nada más en la quinta. Una macrotendencia de la cual está enfermo el mundo, y la quinta, la gran insatisfacción en el liderazgo, ¿sí? En los países hay gran insatisfacción del liderazgo. Y no solo en nuestro país, lo vemos también en los americanos, en los Estados Unidos también hay una gran insatisfacción. Tú escuchas o platicas con ellos, también hay gran insatisfacción por las decisiones que toman, ¿no? Pero si nos vamos en la parte desde ahí, desde el país hacia abajo, pues nos damos cuenta que un país tiene un progreso o un estancamiento a través de las decisiones del líder, ¿no? Y yo en esa parte, pues yo digo, ¿qué pasaría si tuviéramos políticos que el primer requisito que les pusiéramos fuera que tuvieran buenas intenciones? Y segundo, que adquirieran lo que siempre menciono, ¿no? Que tomen el rol de decir, el puesto es una posición de servicio, ¿sí? Y sin embargo lo vemos como son de ego. Las posiciones son de ego, y un líder es el liderazgo es nosotros, ustedes, no yo. Claro, y esto está influyendo también en las empresas, los líderes de las empresas. Claro, claro. Otra de esas macrotendencias mundiales de la cual está enfermo el mundo, pues es que hay una hipercompetencia. Hoy necesitamos que las empresas se vuelvan hipercompetitivas, no solo competitivas, necesitamos que se vuelvan hipercompetitivas. Y una empresa hipercompetitiva necesita un líder que construya un equipo hipercompetitivo. Y un líder debe de tener en eso, nuevamente, tiene que adquirir en cada nivel, en ese proceso tiene que ir adquiriendo mucho mayor competencias para poder dirigir a un grupo, ¿no? Súper bien. No, pues excelente la información sobre el liderazgo. Coach, ¿cómo nace que te dediques a esto? ¿En qué momento tomas la decisión de ser coach y ayudar a las personas en este tema de liderazgo que tanto hace falta en el país? Muy buena pregunta, me hace regresar a muchos ayeres, ¿no? Yo jugaba fútbol, soccer, y dicen que era buen líder, no era buen jugador, pero era buen líder, ¿no? Era el que gritaba, ¿no? Y me consideraba ahí un buen líder, ¿no? Después llegó al fútbol americano, y en el fútbol americano, pues la verdad es que mis compañeros americanos no me querían porque venía del panball. Y entonces hasta parece que había una competencia a ver quién hacía que el pambolero ya no regresara al otro día, entonces había que pegarle lo más fuerte posible, ¿no? Y esto sucedió a los 18 años, ¿no? Entonces, pues yo en esa rebeldía, en pues la falta de mi padre, muchas situaciones de vida, pues andaba así como con mucha confusión, ¿no? Entonces estaba yo en el fútbol americano, pues para aceptar el reto de que era yo machín, ¿no? Como decía un amigo que me invitó. Y en ese proceso de desconcierto en mi vida apareció alguien que me tendió la mano, y fue mi entrenador de fútbol americano, ¿sí? Que en ese momento, al tenderme la mano, me hizo sentir lo que nadie me había hecho sentir, que era yo importante. Fíjate lo que te digo. Súper. Y es un principio fundamental del liderazgo. Me hizo sentir importante. Y cuando yo en ese momento me sentí importante, me empoderé. Muy bien. Me di cuenta que podría ser alguien de bien, ¿sí? Y que podía trascender, y que yo quería llegar a ser como él, tener el respeto que él tenía de toda la gente, y sin en ese momento yo dimensionar realmente la personalidad y la trayectoria que él tenía. Yo no sabía, yo tenía un desconocimiento total, ¿no? Y al momento de recibir su apoyo hizo que mi autoestima creciera. Otro principio fundamental del liderazgo: nuestra obligación es estirar a las personas,
que hagan más, que podamos ver a una persona no por lo que es, que podamos mirar a una persona por lo que puede llegar a ser, y que nosotros tomemos esa misión de ayudarlo a convertirse en aquello que él puede llegar a ser. Eso es un líder. Y entonces ese líder así me vio y en ese momento cambió toda mi vida. Súper bien. Él, sin darse cuenta de eso, cambió la vida de miles de personas. Okay. Yo coacheo hoy, si hablamos 40 años, he coachado miles de personas al año. ¿Sí? Hoy capacito miles de personas en todo el país. Y sin darse cuenta, la persona, esa manera de estirarme la mano, es a lo que yo llamo el líder que yo necesitaba. Lo encontré en ese momento y cambió mi vida y ya no se dio cuenta cómo se abrió un árbol tan enorme a través de él. Y ahora que escribí mi libro y lo presenté, de él hablo en mi libro. Okay. Sí, precisamente. Y ahí fue donde encontré, y de donde encontré el rol modelo que necesitaba después, en segundo paso, que se convirtió en el rol modelo de decir, oye, yo quiero ser como él, yo quiero tener esa admiración, y ahí es donde nació. Qué interesante, digo, sobre todo por el hecho de lo que comentas, de cómo hacer sentir importante a las personas, súper valioso. Pero comentaste algo bien valioso que considero buena pregunta. Dijiste que tú no tenías a tu papá. ¿Qué pasó? Mi papá a esa edad ya había muerto. Okay. Sí, mi papá había muerto y honestamente nunca tuvimos él en vida, nunca tuvimos una buena relación. Y no me da pena decirlo, ¿no? No tuvimos una buena relación por su responsabilidad. O sea, se desaparecía del hogar durante meses, no mandaba dinero y se desaparecía, ¿no? Y aparecía cuando él quería, ¿no? Y pues, bueno, son situaciones que no son nada agradables, ¿no? Claro. Y luego el alcohol involucrado en todo eso, pues pues a mí me ayudó mucho, porque yo creo que hoy estoy sentado gracias a eso. ¿Y por qué digo gracias a eso? Porque me ayudó a convertirme en lo que sí quería. Y en ese momento decidí en mi vida lo que no quería. Y esa es otra gran lección. O sea, ¿cuántas veces tenemos muchas cosas alrededor de nosotros que no queremos, pero no tomamos decisiones? Okay. Entonces yo en ese momento decidí que quería, y que cuando yo tuviera una familia iba a ser un padre presente y iba a hacer otra cosa con mis hijos y no iban a sufrir lo que yo sufrí, y etcétera, ¿no? ¿Qué emociones te crea, coach, de no tener ese liderazgo de papá a la corta edad? Pues agradecimiento, porque no sería lo que hoy soy. Okay. Esa es la verdad. Hoy veo muchos padres que son demasiado. Yo tenía un padre que no era proveedor. Hoy una de las grandes enfermedades que vemos en las familias es que tenemos padres proveedores y no tenemos padres formadores. Okay. Se les ha olvidado la parte de formar. Hoy los padres, y vemos muchos matrimonios, se dedican a trabajar y solamente ir y conseguir recursos y creen que con eso están cumpliendo su función. ¿Sí? Y eso es un error muy grave. Un papá formador está todo el tiempo con ellos platicando. Y no que nos escuchen los hijos, sino escuchar los hijos. Y ayudarlos a construir lo que yo siempre digo, que todo parte de un sueño. Sí. Hoy tu podcast, que va a ser un éxito, pues partió de un sueño. Sí. ¿Sí? Y ponemos acción sin peros. Justo. ¿Sí? Provocamos que sucedan las cosas. Pero ahí es bien donde empieza a hacer una diferencia, donde viene un parteaguas. Todos queremos ganar una medalla, todos queremos obtener un trofeo, ¿no? Queremos ir a una olimpiada, ¿no? Pero pocos pagan el precio. Hay que pagar el precio, coach. Hay que pagar el precio. Quitarnos las excusas. ¿Cómo se quitan las excusas? ¿Cómo se quitan esas, lo que las personas muchas veces ponen los peros? Nace de un empoderamiento propio. Recordemos que la motivación, hay dos tipos de motivaciones, una extrínseca y una intrínseca. La extrínseca es la motivación que te genera lo de afuera. Cuando papá te dice, oye, quiero que seas abogado, que seas, y ahí está uno. Me motivo, quiero darle esa satisfacción a mi papá, ¿no? Pero cuando es una motivación intrínseca es a lo que te mueve, lo que tú quieres, claro, lo que tú defines de tu vida, ¿sí? Y luego lo más importante, ¿cómo voy a marcar los pasos? ¿Cuál es el siguiente paso? Yo tuve la oportunidad de estar en el continente africano y subir la montaña más grande del continente africano, el Kilimanjaro, ¿no? Y yo recuerdo cómo se acercaban los nativos y nada más me veían, ¿no? Ahí sí parecía yo extranjero, ¿verdad? Okay. Ahí sí me sentía yo extranjero importante porque todos me identificaban, ¿no? Y se acercaban y me decían, pole, pole. Y nada más pole, pole, yo no sabía qué significaba. Y el día del ascenso se hace una misa
y el padre, a la hora de subir, y el padre dice, ustedes no se preocupen por la cima, porque tú volteabas a ver la cima y decías, jamás voy a llegar, está imposible. Claro. Porque empieza desde el nivel del mar, ¿sí? Más de 5,600 metros aproximadamente, pero desde el nivel del mar, con todos los ecosistemas. Y tú la ves y dices, no, nunca voy a llegar, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo se llama? El padre dijo, no, ustedes no se preocupen por la cima. Esa frase nunca se me olvida. La cima los va a escoger. Súper. La montaña los va a escoger. Okay. Y yo me acuerdo que era el más grande del grupo de edad, porque era yo el entrenador, llevé una selección de México a fundar, a jugar un tazón en el continente africano, y pues llevaba puros jugadores, puros atletas, ¿no? Y de todos llegamos muy pocos. O sea, Súper bien. llegamos muy pocos y llegué a la cima, ¿no? O sea, llegué a la cima, me escogió la montaña, ¿no? Y yo me acuerdo que yo decía, este es mi Super Bowl, y es conmigo. No llevas teléfono, no hay recepción, eres tú. Claro. La lucha es contigo. Exacto. Lo mismo de la analogía de la vida. La lucha es contigo, Exacto. no es con los demás. ¿Qué es el fútbol americano para ti, coach? El juego de la vida. ¿Cómo llegas a esa pasión por el fútbol americano? Bueno, primero debo decir que las pasiones van cambiando en la vida. Yo no soy de los que cree que las pasiones son para todo el tiempo. Ok. Las pasiones van cambiando en la vida, ¿no? Y en ese tiempo, pues era para mí un reto, ¿no? Decían que los meros valientes, los mejores atletas, los más buenos y los que no les sacaban eran los que estaban en el americano, ¿no? Yo dije, yo soy de esos. Okay. Yo soy de esos rebeldes, ¿no? Y pues me costó mucho trabajo. Hace rato mencionaba que mis compañeros competían para que ya no regresara, ¿no? Y por poco lo logran. Okay. Tengo aproximadamente 15 operaciones. Wow. 15 operaciones. Sí, y por poco lo logran, y gracias a que no lo lograron, me convertí en el head coach de ese equipo. Okay. Y a los 26 años, cuando no me querían, a los 26 años más o menos, me convertí en el head coach, y había jugadores que eran más grandes que yo de edad, y me convertí en el líder. ¿Qué se hace para llegar ahí? ¿Cómo se logra ser el que no lo querían y después ser el líder? Bueno, llegué a ser el head coach, pero digamos no era el líder. Tenía el puesto de head coach. Okay. Y recordemos que en el liderazgo hay un proceso y hay niveles de liderazgo. Y el nivel más bajo es cuando te dan el puesto. Y ahí no tienes nada, solamente tienes el puesto. Okay. No tienes nada porque no tienes el compromiso de la gente. No lo tienes. Eres el jefe y te hacen caso porque pues tú eres el que mandas. Claro. Pero no tienes el corazón, no tienes la voluntad de la gente. Y tienes que empezar a ganarte a la gente. ¿Sí? ¿Y cómo te lo empiezas a ganar? Yo les digo, mira, hoy lo digo, en ese mundo hipercompetitivo, recordemos que hoy para las empresas puedan ser competitivas tienen que generar sinergia. Okay. ¿Y qué es la sinergia? Hacer más con menos. Si no hay una empresa que haga más con menos, no está haciendo sinergia y no está siendo hipercompetitiva. Pero para hacer sinergia necesita colaboración entre sus miembros. Sí, para que las empresas logren eso, no se dan cuenta que lo que necesitan es construir confianza. Si no confían el uno al otro, no va a haber colaboración. Y entonces, entonces, ¿cómo construyo confianza? Pues gánate las personas primero. Primero la persona, no el resultado. Eso fue lo que empezaste a... Sí, me di cuenta que pues, yo tenía el puesto. Y yo quería que el equipo creciera, ganara juegos, campeonatos, lo que yo quisiera, pero pues necesitaba la voluntad, que ellos compraran mi verdad, mi sueño. ¿Sí? Entonces empecé a darme cuenta que tenían que aprender muchas cosas. ¿Cómo se aprende eso, coach? ¿Cómo se llega a tener esa habilidad para que las personas hagan lo que realmente tú quieres que hagan, pero que lo hagan motivado? Pues te voy a hacer así un resumen importante de liderazgo. Para mí el top de liderazgo es un liderazgo que está basado en la inteligencia emocional. Okay. Los mejores equipos hoy se llaman equipos emocionalmente y socialmente inteligentes. ¿Sí? Y son equipos que están basados prácticamente en la inteligencia emocional. Entonces, si hablamos que necesita un equipo de esos, necesita un equipo especialista en liderazgo emocional y debe ser un especialista en el manejo de las emociones de las personas. ¿Sí? Debemos saber que tenemos respuestas naturales que vienen en nuestra naturaleza, perdón por la redundancia, de nosotros. Nosotros tomamos decisiones en base a nuestras respuestas límbicas. Okay. Aquello que nos agrada hace que querramos más. Y aquello que no nos desagrada, tomamos la decisión de alejarnos.
Y eso desde hace millones de años, cuando desarrollamos el sistema límbico, aparece. Entonces todo el día, todos los días vamos corriendo, huyendo de lo que no nos gusta y corriendo atrás de lo que no nos gusta. Ejemplo, alguien tiene que entregar un reporte en el trabajo y no le gusta hacerlo, lo deja hasta el último día, hasta la última hora, y lo deja hasta el último porque es algo que no le agrada. Pero no nos digan, vamos a comer esto que te gusta, porque ahí estamos, vemos como sea, y así vamos. Entonces un líder debe saber que en cada interacción debo de cuidar lo que hago sentir a la otra persona. Es correcto. Has coacheado a personas interesantes, importantes. Cuéntanos de tu experiencia. Bueno, pues sí, he tenido la fortuna de... Todas las personas son interesantes. Okay. Todas tienen su mundo. Probablemente algunos son más públicos, ¿sí? Okay. Pero todos tienen su mundo y todos son importantes. Yo cuando doy coaching, porque doy mucho coaching personal, sí, tanto a un joven que tiene problemas incluso con no saber qué quiere la vida, de drogas y todo eso, hasta políticos, pasando por entrenadores deportivos, entrenadores de fútbol, soccer profesional, equipos profesionales, jugadores profesionales, directores de empresas, empresarios, pues ahora sí que, como dice el dicho, de todo tiene el viñedo del Señor, algo así. Claro, sí. Por ahí también escuché que habías tenido o coachado al equipo de la persona más importante o más rica de México. Sí, ya tuve la fortuna de estar trabajando pues, con el grupo, con el corporativo más fuerte de este país, probablemente de Latinoamérica, donde tuve la oportunidad de estar con los principales consultores y trabajar con ellos durante varios meses y convertirme en el líder de ellos, ¿no? Y es un reto, fue un reto padre, muy padre, porque gente muy preparada, hay mucha preparación, yo veo mucha preparación, pero habilidades en el conocimiento duro, Okay. ¿sí? Y hoy el éxito está en las habilidades blandas, ¿sí? Hoy cualquier empresa te abre las puertas porque eres abogado, eres contador o la profesión que tú hayas escogido, te abre las puertas. Pero crecer, lo que hayas estudiado no te sirve de nada. Crecer depende de cómo seas capaz de desarrollar tus habilidades sociales o tus habilidades blandas. Cómo ejerces tu liderazgo, cómo eres empático con la gente, si eres colaborativo, esa parte del trabajo en el equipo, cómo manejas el conflicto, cómo te comunicas. Eso es lo que les da el crecimiento y es donde deberíamos estar enfocados, ¿sí? Las empresas, las universidades deberían estar enfocados en desarrollar estas habilidades. Hoy otra de las habilidades más importantes que tenemos de considerar, o bueno, mejor dicho, un dato que debemos de considerar es que hoy egresamos millones de profesionistas y no hay trabajo. Okay. No hay trabajo. Y entonces, ¿qué nos requiere? Debemos darnos cuenta que hoy lo que tiene que suceder es que los profesionistas que preparamos, los tenemos que preparar para que sean autoempleados, que puedan crear sus negocios, sus empresas, que detecten necesidades en el mercado y le puedan aplicar. Pero para eso necesitan tener tolerancia al fracaso, saberse motivar, cuidar su actitud, cuidar sus hábitos, muchas herramientas que hoy son necesarias que las universidades no lo están tomando en cuenta. Claro. Ellos nomás se transmiten el conocimiento duro. Y hoy el conocimiento, yo digo, es un absurdo, porque hoy cualquier conocimiento está en un clic. Claro. Lo que quieres aprender está en un clic. Pero esto, de las habilidades blandas, se necesita estudiar y también hay muchísima información, pero lo que necesitas es llevarlo a la práctica. Y ahí está el éxito. El fracaso. El fracaso para mí es lo más importante. Yo creo que hoy cometemos un gran error. Si hablo de padres de familias, cometemos un gran error para preparar a nuestros hijos al éxito. Los tenemos que preparar para el fracaso. Hoy los grandes problemas que tienen los jóvenes, grandes problemas, la drogadicción, por ejemplo. O sea, la drogadicción tiene que ver con la autoestima, ¿sí? Tiene que ver con la autoestima, lo que él se siente con valor, no se siente con valor, y si las personas lo ven con valor, es la autoestima. Son las dos piernitas de la autoestima, ¿no? Pero la parte, hoy la drogadicción, muchos de los estudios lo demuestran, no han tenido tolerancia al fracaso. Cuando aparece el fracaso en su camino, no estaban preparados para eso. Entonces, si nos vamos todavía a una respuesta mucho más científica todavía, recordemos que todas las conexiones neuronales tienen que ver con lo que hemos aprendido. Okay. Y entonces, pues no hemos aprendido, no les enseñamos a que cuando aparezca el fracaso, ¿qué hacer? Siempre que hablamos de liderazgo, de líder, la gente siempre está pensando en cómo influir en las personas, ¿no? Para que las personas hagan más. Okay. Y se olvidan de algo que pocos hablan de eso.
El líder más importante que existe es el líder que llevamos dentro de nosotros mismos, ¿sí? ¿De dónde voy a partir? Te voy a decir. ¿Con quién es con la persona con la que más hablamos? Con nosotros mismos. Entonces, ¿quién es el líder que está dentro de nosotros mismos que nos está hablando y nos está diciendo ahí, para adelante? O te dice, no, para atrás. O te pone excusas. Claro. O te dice sin excusas. ¿Sí? Ese líder es el más importante de todos. Es el que tenemos que fortalecer más. Todo empieza, no empieza de allá, no empieza con el equipo, con las personas, empieza con uno mismo. Porque yo les digo, uno no va a traer lo que uno quiere, uno va a traer lo que uno es. Okay. Y el equipo se da cuenta de lo que tú eres. ¿Sí? Okay. Por eso hay equipos donde están equipos profesionales, donde están llenos de estrellas. Pero la persona, el ser, el entrenador, la persona, el ser, no es alguien que les transmite, que los haga sentir. Y entonces se construye una barrera ahí. Entonces el principal líder es el que tenemos que fabricar dentro de nosotros. Revisar nuestras conversaciones, ¿sí? Para eso hay un tema muy importante que se llama ontología del lenguaje, ¿no? Cómo los seres humanos creamos realidades, no solamente describimos nuestro mundo, sino creamos realidades y construimos nuestro nuevo mundo a través de nuestras conversaciones, ¿no? Claro. Y es todo un tema, ¿no? Revisarme cuáles son mis creencias, si tengo creencias limitantes o mis creencias me están haciendo llegar a algo o me están deteniendo porque así lo creo, o si estoy detenido por un juicio válido o inválido, etcétera. Entonces, tenemos que trabajar muchísimo en nosotros, en nuestro propio líder. Estas creencias que comentas, coach, ¿se modifican? ¿Se potencializan? ¿Qué se hace con una creencia limitante? Pues lo que se hace es trabajar con ellas, ¿sí? Recordemos que nosotros en la ontología del lenguaje utilizamos mucho un esquema muy interesante que es un sistema OSAR. Okay. El sistema OSAR dice, bueno, vamos a revisar tus resultados. Y entonces dice, ¿cuáles resultados? Los que quieras resultados de tu vida. Y va a haber resultados que son buenos, positivos. Y dices, probablemente ahí no tengo nada que hacer. Pero hay resultados negativos. Okay. Entonces nos debemos dar cuenta, si son repetitivos, ahí hay una creencia que lo está limitando. Pero son los resultados, tengo que generar un cambio. Un resultado depende de la acción, ¿sí? Y yo tengo que revisar qué estoy haciendo para generar esos resultados. Y las acciones lo podemos revisar de muchas formas. ¿Bajo qué emoción estás siguiendo la acción? Exacto. ¿Estás aplicando aprendizaje o no estás aplicando aprendizaje en esa acción? Y a lo mejor nada más cambiamos un switch, cambiamos una cosa y generamos un aprendizaje de primer orden y cambiamos el resultado. Pero si no solamente está de cambiar la acción, tenemos que irnos al observador, a la persona. Y en la persona revisamos ya sus creencias, qué lo está limitando, sus juicios, sus paradigmas. Revisamos ahí todo eso porque eso es lo que construye. En base a lo que tú eres como persona, vas a ir a la acción. Y yo hay algo que les digo mucho, siempre debemos de cuidar como líder que la emoción que te acompaña a la acción determina el resultado. Siempre. Interesante. ¿Cuántas finales olímpicas de 100 metros o algo se han perdido por no saber controlar eso, ¿no? Por creer en ese momento que volteas a ver al rival. Y lo hago como una analogía de vida, ¿no? Y dices, no, pues eso no es para mí, el que va a ganar, no creo ganarle, ¿sí? Y como les digo, el subconsciente te dice concedido. Oye, y hablando justo del deporte, cuéntame algunas experiencias de equipos deportivos. Pues algunas las he vivido tanto siendo yo el entrenador en jefe como siendo el coach contratado por alguna organización, un equipo profesionales de fútbol, donde ayudo al líder precisamente a ver cómo manejar el grupo, ¿no? Pero tengo experiencias, infinidad de experiencias, ¿no? Pero yo creo que de todas las favoritas tienen que ver con los míos, hablo de los míos, ¿no? Y voy a hablar de los míos, por ejemplo, con mi hijo, poco sabe, ¿no? Okay. O sea, yo desde, pues como te dije, yo antes de que me casara, cuando era yo joven, yo sabía cómo quería ser como padre, okay, ¿no? Entonces, a mí me tocó escribir las páginas de mis hijos, ¿no? Y recuerdo que a mi hijo yo pues me escuchaba cómo hablaba con los jugadores y decía, papá, yo quiero ser el número 1, y levantaba su manita, así ya, tenía 1 año, tengo fotos, porque lo hago en una conferencia, y levantaba la mano y decía, yo número 1, pa.
Y yo decía, pues el número 1 se levanta temprano, hace esto. Y ahí lo veías. Y recuerdo que tenía 5 años, apenas estaba yo con un licenciado, dice, coach, me acuerdo cómo llevaba a su hijo, tenía 5 o 6 años y retaba a todo el equipo de Liga Mayor, los atletas, los mejores atletas de una universidad, y los retaba y se ponía enfrente de ellos a hacer lagartijas. Okay. Y nadie le aguantaba. Carlos llegaba a los 5, 6, 7 años a hacer 500 lagartijas, una bien hechas. Wow. Y poníamos a todo el equipo y a silbatazo. Y bajaba uno y bajaba el otro, ¿no? Y ese sueño de él de llegar a ser el número 1, pues de repente lo llevó a llegar becado a un tecnológico de Monterrey, a jugar selecciones nacionales, jugar campeonatos mundiales. Y en una ocasión, Dios fue muy grande con nosotros. Todos sabemos que en el fútbol americano el templo mayor es el Salón de la Fama. Okay. El Salón de la Fama tiene un estadio que solamente se abre, el Fawcett Stadium, se abre cuando se van a nombrar a los nuevos integrantes del Salón de la Fama. Y el Fawcett Stadium pues es un estadio emblemático. En alguna ocasión me tocó la fortuna de dirigir, de estar con la selección de México, ahí, y jugar un campeonato mundial, México-Estados Unidos, ¿sí? Imagínate, transmitido prácticamente a todo el mundo. Ya sabes cómo son los gringos, su show, y luego su selección de fútbol americano, pues tenían un equipo totote del mundo, ¿no? Y tuve la fortuna de dirigir en ese estadio, en el Salón de la Fama, pero eso no era lo importante. Lo importante es que en el campo estaba mi hijo jugando. ¿En serio? En la selección de México, con su jersey. ¿Con qué número crees? Con el jersey número 1, sale corriendo en la presentación del equipo, sale corriendo con la bandera de México, ¿sí? Y levantando su dedito del número 1. Wow. Eso es la importancia de un sueño. Y Dios nos dio así la oportunidad o el premio de poderlo vivir. Mi hijo jugando en el campo y yo dirigiendo, mandando la ofensiva. ¿Qué emoción te provoca ahí? No, y déjame decirte todavía lo mejor. Terminó el juego y fue nombrado el MVP de México. Wow. Y verlo ahí, vivirlo, hombre. Hoy son de las pocas cosas que platico, pocos saben. Son cosas que te digo, las llevo dentro y ya mañana estoy viendo qué voy a hacer. ¿Qué sigue? ¿Qué nuevo reto vamos a hacer? ¿No? Porque yo pienso que la vida siempre es para arriba o es para abajo. Va a ser para arriba si tienes nuevos retos, si sigues aprendiendo. La vida es para arriba. Y cuando dejas de aprender, cuando te estancas, la vida es para abajo. Hay gente que no se da cuenta que ya está en el tobogán. Hay gente que no se da cuenta que muere 2 veces. Muere cuando deja de soñar y muere cuando biológicamente ya no está. ¿Qué emoción te provoca, coach, regresando al tema de tu hijo? Tú como director y tu hijo en la cancha. ¿Qué emoción te provoca? Eran emociones muy encontradas, ¿no? Muy encontradas. Primero la responsabilidad de todo un equipo, ¿no? De alguna manera había que siempre priorizas al equipo. Okay. O sea, mi hijo se tenía que ganar su lugar, ¿sí? Recuerdo cuando fue esa selección, pues lógicamente como siempre va a haber críticas. O sea, yo soy una persona que estoy muy acostumbrado y lo he aprendido, ¿no? Entre más alto vuelas, más detractores tienes. Ese es el deporte favorito de los mexicanos. Exacto. Sí, jalar a los que van para arriba, ¿no? Pero también yo he aprendido que afortunadamente no miro para atrás. Si no miro para atrás en lo que he hecho, tampoco voy a medir para abajo para los que vienen abajo. ¿Sí? Yo miro para adelante, ¿no? Entonces yo recuerdo que, por ejemplo, en ese caso, en ese tiempo, mi hijo, pues había críticas, ¿no? Porque y cuando la prensa internacional lo nombró el MVP, pues les cayó la boca a todos, ¿no? Claro. Y después se fue becado a North Carolina State, a la Escuela de Aeronáutica, y pues hoy lo ves triunfando en Estados Unidos, en uno de los más altos puestos ejecutivos y más joven, dirigiendo el crecimiento de una planta muy importante, bueno, no de una planta, de todas las plantas que hay en el país en tractocamiones. Esto es importante por tener ese seguimiento, ese empoderamiento de un coach que lo impulsa. Claro, todos los padres se deben convertir en un coach, ¿sí? Tienen que adquirir herramientas de coaching. Es bien importante. Hay muchas versiones de coaching, el europeo, el tipo americano, el latinoamericano, pero cualquiera de ellas, al final de cuentas, lo que busca es acción, crecimiento. ¿Sí? Por eso es que, pues,
el coaching ha crecido mucho, hay gente muy buena, muy profesional, pero también hay mucha gente que se ha vuelto unos farsantes, o sea, no conocen, no han estudiado de todo esto, ¿no? Claro. Y yo algo que les digo bien importante, lo que más va a vender en un coach o en un líder o algo, es la congruencia. Congruencia. Es la palabra clave, la más grande que puede existir, la congruencia. Súper, ¿no? Excelente. Coach, tengo una pregunta. ¿Qué piensas cuando alguien pone peros a su propio crecimiento personal? Mira, te voy a decir lo que yo hago mucho. Yo utilizo mucho la ontología del lenguaje en un coaching, ¿sí? Yo rápidamente en una conversación con una persona, pues soy especialista del análisis del lenguaje, ¿no? Y de la expresión no verbal. Luego se vuelve un defecto, ¿no? Porque había un momento que mis hijos me decían, papá, queremos un papá, no queremos un coach. Cuando les enseñaba algo me decían, sí, que queremos un papá normal, no queremos un coach. Pero yo les enseñaba cosas que hoy les sirven de herramientas cañonas, ¿no? Que les están haciendo la gran diferencia, ¿no? Pero ¿qué pienso? Cuando yo escucho a una persona, pues yo estoy analizando, ¿no? Y me doy cuenta de cómo piensa, de por qué tiene los resultados que tiene. Cuando tú puedes descifrar cómo piensa una persona, puedes predecir su futuro. Ok. Solo con la forma de pensar. Con la forma de hablar, porque te va a detectar. Okay. Yo en esto hago un circulito donde yo le digo, mira, todos tenemos pensamientos, de estos pensamientos tomamos decisiones, esas decisiones nos llevan a la acción, esas acciones nos generan experiencias, esas experiencias nos dejan sentimientos, okay, nos dejan emociones, y estas emociones influyen en los pensamientos, entonces se forma un círculo. Pero si sigues sintiendo lo mismo, vas a decidir de la misma manera, vas a pensar de la misma manera, vas a decidir de la misma manera y vas a seguir haciendo lo mismo y te encuentras en un círculo vicioso. Sin darte cuenta estás atrapado en el pasado. Y yo le digo, es muy fácil, se vuelve predecible. Pero cuando te das cuenta de una persona que aprende nuevos pensamientos, eso es lo bonito del aprendizaje, nuevos pensamientos, nuevas decisiones, nuevas acciones, nuevas experiencias emocionales, nuevos sentimientos que influyen en nuevos pensamientos y te genera un círculo virtuoso. Entonces eso es interesantísimo en toda la gente que estamos en la parte del desarrollo humano, de cómo debemos enseñar a las personas a pensar y a que cuestionen sus propios pensamientos, ¿no? Te sorprendería si te dijera que hoy los estudios en Estados Unidos, no se lo dice mismo el doctor Joe Dispenza, ¿no? Él tiene hospital en Estados Unidos y dice más del 90% de las personas que entran enfermas a este hospital son producto de sus pensamientos, de sus emociones. Cómo cada emoción cambia biológicamente el actuar de una célula del gen y cómo produce las proteínas, etcétera, dentro del cuerpo y cómo puede enfermar. La mente puede enfermar, eso está demostrado. Hoy la física cuántica habla cómo la mente también, así como te enferma, también te puede curar. Y es el tema, yo creo que hoy, de los más importantes que se han desarrollado cañón. Y es ciencia, no es teoría. Ahorita yo puedo hablar muchas cosas y es mi teoría. La ciencia es aquello que se repite, es un fenómeno que se puede repetir y vas a obtener el mismo resultado. Y la física cuántica hoy nos arroja resultados. Pero bueno, son temas súper interesante, sobre todo la forma de pensar, la manera de pensar. Ahí está la clave. La clave de todo. Sí. ¿Qué te motiva, coach, para seguir adelante? Me motiva a trascender las personas mucho. Hoy en la mañana, esta semana estuve con varias empresas y empresas donde teníamos gente aparentemente con baja preparación académica y había el cuestionamiento si iban a aprovechar un curso como esto, ¿no? Okay. Y entonces hoy que hicimos como una exposición de lo aprendido y cómo lo aprendido lo han llevado a la práctica y los cambios que ven, hombre, hubo lágrimas y toda la semana, bueno, me pasa todo mucho, ¿no? Pero en esta ocasión mucho porque estoy como la mamá esa que ves a los hijos en los festivales y cuando te dicen, no, pues tenemos un conflicto en una tienda así, lo resolvimos así, ¿no? Cambiamos la comunicación, aprendemos a hacer una escucha y aprendimos el nivel más alto de escucha que nos enseñó el coach, la escucha activa, y aprendemos a escuchar a los clientes y ha sido diferente nuestra forma de venta y aprendí a escuchar, fíjate, te dicen, y he aprendido a escuchar a mis hijos y hoy tenemos unas mesas donde cenamos como nunca lo habíamos hecho en toda la historia. Y entonces esas historias te llenan
a mí me llenan muchísimo, ¿no? Claro. Yo soy de las personas que digo, yo quiero cuando llegue la muerte, me sorprenda, que sepa que no la estoy esperando. Que casi le diga, espérame, todavía tengo cosas que hacer, ¿no? Tengo cosas que lograr, ¿no? Claro. Porque hay mucha gente que ya están muertos en vida, te decía, ya no sueñan, ya nada, ¿no? Yo sigo viendo la vida todavía para arriba, para arriba. Súper. Coach, ¿a qué le tienes miedo? Qué buena pregunta me hiciste. ¿A qué le tengo miedo? A ya no seguir aportando, ¿sí? Esa es la razón por la cual todos los días trato de leer un capítulo de un libro, ¿sí? Okay. Soy de los que traigo así en mi teléfono, traigo aquí más de 2,500 libros. Bien. Sí, y de repente me acuerdo de un tema y pues los tengo subrayados, tengo esto, voy ahí, pero siempre trato de aprender porque un principio fundamental del líder es que tienes que aprender a ganarte todos los días el derecho a seguir siendo líder. Ok. Y yo en algún momento quise que en esta área del coaching, me voy a regresar un poquito, o sea, todos los mexicanos nos hacemos menos, hacemos nuestra autoestima y hacemos ídolos los gringos. Okay. Sí, por ejemplo, de toda la cultura anglosajona y vemos que ellos son lo máximo, ¿no? Y yo he tenido la oportunidad de interactuar con muchísimos de ellos, ¿sí? Gente que está dentro del coaching que sabe muchísimo y cobran inmensamente, ¿no? Y hay mucha gente que va y aprende, pero se queda con ellos encasillados y solamente escogen su modelo y lo siguen viendo como Dios. Y no, yo he ido a aprender y les he exprimido y los he aprendido y lo conjugo con otro y trato de aprender y me la creo. Exacto. Esa es la parte, me la creo. Y si los mexicanos, tenemos mexicanos fregones, ¿sí? No necesitamos estar mirando a los anglosajones, necesitamos creérnosla, Okay. ¿sí? Y yo particularmente, sin pecar en el ego, me la creo. ¿De qué te sientes orgulloso? ¿De qué me siento orgulloso? Definitivamente de mi familia. Okay. Me siento orgulloso de la gente que ha cambiado su vida, que hemos estado en esos procesos del coaching y de repente, pues todos los días recibo mensajes de gente, coach, me coachó hace 10 años, entraron, se acuerde de mí, fíjese que esto le quiero agradecer, esto, coach, gané este trofeo, no se acuerde de mí, se acuerda, yo le agradezco mucho, etcétera. De eso estoy orgulloso, de ver el cambio en las personas, de trascender. Y cuando te sientes hablar de esa parte de orgullo es que tienes en el cuerpo un exceso de serotonina, que es la hormona a la cual cualquier líder debe ser adicto. Es una hormona que se segrega en exceso cuando das por la gente. Okay. Porque la dopamina, por ejemplo, las endorfinas, es la hormona del ego, que habla de ti, Sí. te motiva a ti. Es una hormona del ego. La serotonina es la hormona ideal para el líder, ¿no? Súper bien. Coach, si tuvieras 20 años, ¿harías lo mismo? Si tuviera 20 años menos, no, definitivamente haría lo mismo, pero mejor. Ok. Haría lo mismo, pero lo mejor. Fíjate, yo he visto que, por ejemplo, el país tiene un atraso y somos una bola de borregos por la educación. ¿Sí? A todos los países latinoamericanos les ha convenido tener una educación de esa manera limitada, que conozcan poquito y que sepan poco. Hoy las redes sociales nos lleva a tener mucho mayor conocimiento, ¿no? Pero el problema es la educación. Y tan grave yo veo el problema de educación que a los 50 años dije, voy a estudiar pedagogía. Bien. ¿Para qué? Para impactar y pelearme con la gente de educación. Tener herramientas para que me digan, no, ¿y tú qué sabes de educación, no? Digo, aunque lo sé de vida y de todo eso, pero el problema es la educación. ¿Sí? No estamos preparando a la gente para realmente a lo que es el mundo. Yo les digo, entre el libro y la vida hay un abismo. Y a los gobiernos les conviene que ese abismo no lo cruces, no sepas cómo construir un puente, ¿no? ¿Crees que eso llegue a cambiar algún día, coach? Pues hay gente que lo ha cambiado. Lo que hizo Gandhi, lo que hizo Martin Luther King, la Madre Teresa, ¿sí? Ellos se le creyeron. Volvemos a lo mismo, está en uno nada más. Está en uno, pero ¿sabes qué es lo más importante? El común denominador es que sus acciones es hacia la gente, no hacia ellos. Hacia ellos. Otra vez, eso es el liderazgo. Por eso el liderazgo es una forma de pensar. Super, coach. ¿Qué es el éxito para ti, coach? El éxito. Me encanta hablar del éxito, ¿no? El éxito, como lo sabemos, el éxito es diferente para todos. Todos vemos el éxito de manera diferente. Hay quien lo ve de una manera económica, hay quien lo ve con su salud, etcétera, ¿no? Hay una definición que me gusta muchísimo y no es mía, pero la acuño porque realmente la siento, ¿sí? Esta definición es de John Wooden, el coach de básquetbol más ganador en Estados Unidos, me parece de UCLA.
donde él habla que como su papá era su líder, y entonces él le gustaba, a John Wooden le gustaba mucho competir, ¿no? Y jugaba y luego perdía contra otro colegio y etcétera, y se frustraba, ¿no? Y le decía a su papá que no debía frustrarse, que la verdadera competencia no era con el otro niño ni con el otro colegio, era con él mismo. Y eso es una verdad. La competencia es con nosotros. Como hoy soy una mejor versión de la de ayer o de la del mes pasado. Esa es la verdadera competencia. Y entonces el éxito, de ahí la definición del éxito. El éxito es un estado de paz. Estado de paz. Conozco mucha gente que tiene mucho dinero, pero no está en paz. Tiene una familia deshecha, tiene destruidas relaciones, etcétera. Entonces, lo estoy dividiendo en partes, la definición. El éxito no es más que un estado de paz. Si no estás en paz, para mí no tienes éxito. Súper interesante. Y que estás en ese estado de paz gracias al mejor esfuerzo que tú, solamente tú, eres capaz. Que tiene que ver con esa superación y esa competencia contigo mismo. Okay. Entonces, yo sí me siento exitoso, sí me siento en paz, porque desafié el destino, a lo que estaba condenado supuestamente en el destino, ¿sí? Y hoy estoy en ese estado de paz, porque salgo a la calle y mucha gente, conozco a mucha gente, pero he sido un hombre de bien. Entonces, salgo en paz, me siento en paz. Les digo a mis hijos, yo puedo morir hoy, y les digo, quiero que decirles algo, hijo. Si me sorprende la muerte hoy, digo, bueno, me va a sorprender porque no lo estaba esperando, ¿no? Pero quiero decirles que voy a cerrar mis ojitos cansado y satisfecho. Qué bueno. No tengo ya nada, no voy a tener ese sentimiento de angustia de que, ¿qué van a hacer mis hijos? Me falta hacer esto. No. Súper bien. Voy a estar en ese estado de paz y para mí ese es el éxito. Excelente, coach. ¿Cómo ves, Luis? Tu libro. Pues mi libro, mi otro hijo. No, dicen que se vuelve el otro hijo. Bueno, primero te voy a decir el por qué. El por qué lo escribí. El por qué lo escribí tiene que ver mucho con lo que he estado hablando. Hoy el país necesita un cambio. Nuestra sociedad necesita un cambio. Pero las crisis están empezando en los hogares, en las familias. Es un libro enfocado al liderazgo, pero el liderazgo comienza en un hogar, en el padre de familia, ¿sí? En el líder que hay dentro de cada padre de familia. Okay. ¿Sí? Y entonces esa es la razón por la cual escribí este libro de liderazgo, donde realmente habla desde el autodescubrimiento. ¿Cómo descubrí la importancia del líder cuando yo encontré el líder que necesitaba en Leonardo Lino, en el coach Leonardo Lino? En ese momento cambió toda mi vida. Y el mensaje final del libro es que todos nos podemos y debemos convertirnos en el líder que alguien necesita. ¿Sí? Y esa es la razón por la cual escribí. ¿Y qué escribo? Escogí una serie de líderes que he conocido en este país. No me voy con los anglosajones, con los líderes, porque conozco historias maravillosas en este país de líderes que se han enfocado en las personas y han obtenido resultados extraordinarios. Entonces traigo esa historia de un mexicano, ¿sí?, que ha tenido éxito a través de cómo ha generado éxito en otras personas. Y hago de cada una de estas historias, les doy una lección. Y así hablo del equipo, del líder que está dentro del mismo, las conversaciones, etcétera, y todas son historias reales, son historias de líderes que yo conozco. Algunos sigue siendo el nombre, omito los apellidos y eso porque pues algunos pues, tengo contratos de confidencialidad o trato de protegerlos porque como está en la situación los trato de protegerlo, pero claro. ese es el ejemplo de este libro. De hecho, el título que yo quería para este libro era El líder que todos necesitamos, ¿no? Uh-huh. Pero ya estaba registrado mundialmente, entonces tuvimos que modificar el título, pero el mensaje es eso, que todos nos convirtamos en el líder que todos necesitamos. Excelente. Y bueno, pues tuve la fortuna de que se convirtiera en un bestseller, estar algunas semanas como el libro más vendido de México, para hacer mi primer libro, y para ser una persona que viene de los orígenes que te mencionaba. Claro. Pues me siento contento, me siento orgulloso de este otro hijo, ¿no? El primero de muchos. El primero de muchos, ya estamos cocinando el segundo. Súper. Coach, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué mensaje le darías a la audiencia para que sea un líder sin peros? Que eleven sus estándares, no hay de otra, ¿sí?
Si quieres volverte un líder o una persona que supere lo que eres, que superes expectativas, que genere esa magia de atraer gente y todo eso, tienes que elevar tus expectativas. Tu vida no va a cambiar si no elevas tus expectativas, si no elevas tus estándares. Si hoy eres un atleta que corre, por decirte, la milla y la estás corriendo, voy a decir un absurdo probablemente, ¿no? La estás corriendo la milla en 5 minutos y la quieres correr en 4 minutos, pues entrena más fuerte. ¿Sí? Claro. Eso es lo que tenemos que hacer en la vida. Tenemos que elevar nuestros estándares y debemos de estar sin peros. Sin peros. Coach, la verdad es que es un gustazo, un deleite escucharte. Esto la verdad es que a las personas que nos van a ver, nos van a escuchar, esto va a ser algo que agrega mucho valor y sobre todo porque allá afuera nuestra sociedad lo necesita. Está hambrienta, yo le llamo hambrienta, de que alguien los diga que sí valen, que sí pueden ser grandes, que sí pueden lograr lo que se propongan. La verdad es que es un gustazo, coach, y que nuevamente, ¿no? Ya cuando salga tu próximo libro o querer nuevamente compartir, porque hay mucho, sé que tienes mucha información y sé que el público lo necesita. Coach, te agradezco bastante esto. Para mí es algo que se logra, un sueño hecho realidad, empezar con este proyecto de Sin Peros, y qué mejor que contigo. Coach, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. La verdad es que estoy bendecido que me hayas elegido para empezar con tus podcasts y bueno, hemos hablado mucho, y voy a tomar ese paréntesis, hemos hablado mucho de mí, ¿no? Pero aquí creo que lo importante es tu podcast y tú eres una persona con congruencia, eres un líder y eres un líder de opinión, mucha gente te sigue, ¿sí? Y entonces tienes una manera de poder ayudar, de influir y sobre todo de trascender, pero va acompañado con eso que hablo, la congruencia. Entonces, estos podcasts realmente va a ser el inicio de un éxito grande, porque realmente te lo mereces. Gracias, coach. Yo creo que tú vas a dar la patadita de la buena suerte y pues muchas gracias, coach. La verdad es que feliz, encantado de que hayas estado con nosotros y que esperemos que no sea la única. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Sin Peros. Te invitamos a ser parte de esta comunidad. Y si estás listo para llevar tu negocio al siguiente nivel, visita mi cuenta @luismicoach.mx y descubre cómo puedes transformar tu negocio con coaching personalizado, consultoría de ventas o cursos que te llevan a la acción. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido de valor. Me encuentras como @luismicoach.mx. No dudes en contactarnos y recuerda, hazlo con pasión, hazlo sin peros.